Empiezo a grabar. Bueno, hola a todas, bienvenidas a lo que podría llegar a ser el podcast de Alma, porque si esto funciona, esto muy casero funciona, puede que lo empecemos a hacer más seguido, porque la verdad es que creemos que tenemos bastante para contar y este espacio, hablar a nosotros nos encanta y creo que este espacio sería ideal. Pero hoy venimos acá a contarles algo que pasó ayer. Estamos en una especie de, podría decirse, celebración. Ayer a Lucre le pasó, fue un día como bastante movilizador porque se cumplen 4 años desde su último día de trabajo por cuenta ajena. Lucre, contanos un poco cómo viviste el día de ayer, qué sentiste. Y la idea de esto, de este video, de este podcast, llamémosle, no sé, como, como quieran, es recorrer un poco la vida de Lucre, que para mí tiene mucho para contarnos en estos 4 años. ¿Cuáles fueron esos hitos, los desafíos y todos los logros que ha conseguido? Porque son muy inspiradores. Lucre, contanos. Como vos decís, Alfon, yo creo que siempre venimos hablando con Alfon de que tenemos tantas cosas para contar de lo que ha pasado en estos 4 años, algo de lo que ha pasado antes, pero básicamente de estos 4 años, y a veces lo queremos compartir en un reel, en un posteo. Y yo digo, ¿cómo hago para resumir todo esto en algo tan cortito? Por eso Alfon tuvo la buena idea de decirme, vamos a grabarlo, vamos a transformar este evento en contarlo y bueno, y ver si les copa este formato, que empecemos a contar de todo lo que sucede acá adentro, que suceden muchas cosas, y de Mucho. darle el puntapié con esto. Hace 4 años yo renunciaba a mi trabajo y ayer, bueno, toda la semana ha sido muy movilizadora para mí. He estado emocionalmente muy, no sé, no es como vibrando todo el tiempo. Eh, por, por- este año es especial, todos los años han sido especiales porque las fechas generan eso de la celebración o de recordar, pero este año en particular porque, bueno, porque Alma está en un momento tan bueno de Alma, de nosotras, de cumplir con esos deseos que yo tenía aquel día cuando renuncié, que bueno, hoy lo vivo como diciendo, hoy creo que es el primer año que digo, gracias por haber hecho eso hace 4 años. Creo que es el primer año que lo vivo con tanta seguridad y con tanta emoción y bueno, y con tanto agradecimiento. Cuando uno renuncia a un trabajo, bueno, yo tengo 43 años, soy de la generación que empieza a los 20 y poco a trabajar en un lugar y que seguramente sea el trabajo de tu vida o tengas dos o tres trabajos y no mucho más, pero bueno, mi trabajo había estado 15 años y renunciar, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué a veces esa palabra genera, no? Bueno, si lo hago. Porque no renuncias solamente a un trabajo, renuncias a un ingreso que tenés todos los meses, que lograste después de muchísimo, bueno, yo llevaba 15 años, entonces el sueldo va creciendo en relación a eso, a los años, a tu licencia, a tus vacaciones, a la motorista, a tu seguro de salud, Todo. renuncias a ese rol que tenés en ese trabajo, que si pasaron muchos años seguramente sea un rol que has adquirido un montón nada, un rol, Habilidades. habilidades, ahí está, socialmente, tenés amigos en el trabajo, tenés gente que querés en el trabajo. Entonces renunciar significa muchísimo. Por eso a mí en particular me costó meses. Yo Pero tenía 9 años ahí, Alfon, y yo te decía, era todos los días de estar bueno, ¿qué hago? Me sentía, es decir, era un trabajo que en su momento era un trabajo soñado, cuando entré con 24 años, me parecía increíble haber entrado en aquella corporación, estaba súper feliz. Todos los años creo que estuve ahí, la pasé genial, era un trabajo muy desafiante, 1000 horas de porque trabajo, vamos a todo contar bien también qué era lo que hacías, porque sitúa a la gente que no te conoce. Lucre era una niña corpo. Lucre trabajaba en un banco y era algo nada que ver a lo que hoy en día está haciendo. Contanos un poquito sobre qué hacías
¿Y por qué quisiste renunciar? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a decirle chau a toda esa estabilidad, a toda esa seguridad que contás? ¿Cómo te animaste? Una niña corpo de verdad. La verdad que era lo único que conocía hasta ese momento. Era gerente de operaciones, toda la parte transaccional del banco y tenía a cargo muchas áreas. Trabajaba con 5 supervisores que a su vez tenían sus equipos y la verdad que nada, era un trabajo apasionante, pero era muy demandante también. En general también los bancos tienen esto de que no solamente operativos, sino los compliance y bueno, hay mucha cosa, bueno, globalmente también hay muchas cosas que cumplir. Entonces, ¿qué me pasaba en ese trabajo? Bueno, que había llegado un poco yo en primer lugar veía a mi jefe, que era mi siguiente paso, ¿no? Y yo decía, madre mía. Eh, claro, se supone que vos cuando mirás para adelante y decís a lo que vas a ir, te tiene que maravillar. Y yo a veces decía, No qué quiero. tremendo. Yo trabajaba mucho, él trabajaba más, tenía más responsabilidades, él estaba más, bueno, yo desde mi perspectiva, capaz que él no y lo disfrutaba, pero desde mi perspectiva era una tremenda locura. Entonces yo decía, voy hacia eso. Entonces, primero cuestionarme eso. Segundo, bueno, tenía muy poca injerencia en lo que hacía, muy poca, por más que era gerente de operaciones, tenía un gran equipo a cargo, tenía muy poca injerencia en decidir cosas, es decir, tenía que hacer lo que me pedían, bueno, tenía el negocio del otro lado siempre presionando mucho, entonces yo buscaba otras oportunidades dentro de del banco y no las encontraba tampoco. Entonces, y yo creía que podía ser más, creía que, o diferente, creía que mi opinión podía ser positiva, creía que podía aportar, pero bueno, no era el lugar. Es decir, hay lugares que sí, hay lugares que no. Ese lugar me daba muchísimo, pero no era lo que yo necesitaba. Entonces, fue pasando el tiempo y cada vez más necesitaba soltar. Obviamente sucede la pandemia. Entonces yo trabajaba en home office, había que volver a la oficina, tenía a Vicente de 1 año y a Fran de 4, y todo eso se juntó para decir, bueno, es el momento, pero fue una decisión heavy, por la posición que yo ya cumplí y porque yo no quería volver a oficina, no quería volver a un trabajo de dependiente. Ese era el tema, es decir, yo no quería salir a buscar, presentar mi currículum de vuelta en otra empresa. Y entonces eso lo hacía desafiante, pero eso también era lo que me motivaba. Yo creo que si hubiera pensado, bueno, me voy a otra empresa, no sé si hubiera renunciado, Ujú. porque no quería ese cambio, quería el cambio total, el cambio de ser dueña de mi vida, de tomar decisiones, de tener un propósito. Yo decía, yo quiero que sea tangible lo que hago, que alguien lo disfrute, que alguien lo viva, que alguien se sienta bien con lo que yo estoy haciendo. Y yo no sentía eso Eso en me mi parece trabajo. súper, súper lindo, que es algo que siempre me comentás de tu propósito, que te costó encontrarlo al principio o que te viste como perdida en ese momento porque el banco te había dejado sin propósito. O sea, y, y cómo fue después dar ese paso de decir, emprendo, ¿en qué? ¿Cómo decidiste cosmética? Es lo más difícil, creo, y es donde creo que es por lo que mucha gente no se anima, y es porque muy pocas personas, creo yo, nacen con una idea de un emprendimiento. Es decir, uno no nace con esa idea y no viene y bueno, estudia y dice voy a emprender y ya tengo el negocio. Y eso obviamente que creo que es la limitante más grande para pensar en emprender. ¿Y por qué? Porque siempre nos complicamos en que sea algo wow. Es decir, si vamos a emprender con un producto wow, con un producto que no exista, con un servicio excelente, entonces podés emprender en servicio o en producto, y si es un producto que no exista, que no esté, que sea algo totalmente innovador, entonces ahí empezás. Entonces yo empecé, eran todas las noches, yo voy, renuncio, y le digo a mi jefe, renuncio, y yo no tenía ni idea qué iba a hacer hasta ese momento que había renunciado. Por suerte, me pidieron unos meses que me quedara para buscar quién iba a estar en mi rol, y ese tiempo, y esos fueron 3 meses más que trabajé en el banco, pero ya con la cabeza de que renunciaba.
y esos meses fueron tipo 90 noches, pero así literal, porque no había descanso, donde yo me dormía a los niños, todos, me quedaba sola en la casa y empezaba a, es que tenía un Excel que iba todas las noches aumentando en ideas y era tipo, esta idea, este producto, que puede ser, investigar, investigar. Las Porque a 100 mí nada ideas. me apasionaba, no tenía ni idea, es decir, yo qué sé, trabajaba en un banco con números, no sé, no, ni siquiera usaba tanto Instagram ni nada, entonces, bueno, me tuve que poner y eso está bueno de que no es que antes, es decir, no es que vos vas a renunciar el día que tenés algo, es al revés, vos necesitas empezar a estudiar, a revisar, a investigar, a ver las necesidades, a sentir, porque al final del día fue nada que ver, ninguna de esas ideas de ese Excel se concretaron y fue una necesidad mía que descubrí en ese camino, pero no es antes, es que después que te metes a eso vas a estar tan metida en eso que en un momento algo se va a alinear en tu cerebro y va a decir, es esta, pues, es esto. Con esto sigo adelante. Entonces, claro, el Excel era de todo, no sé, yo te contaba, yo llegué a hablar Sí. hasta con 100 personas porque yo quería hacer como distintas cosas, entonces hablaba con uno, hablaba con el otro. Divino, pero eso todo se caía, todo era complejo, bueno, eran ritmos que yo venía del mundo corpo, un mundo muy acelerado, y yo quería irme para el otro lado, entonces, bueno, entre medio vos sabés que yo lo que hacía era tipo hacerme mis jabones, mis shampoos, porque, bueno, soy muy, cuido mucho el medio ambiente, cuido cómo reciclo todo, todo lo que uso, entonces estaba en Mercedes, vivía en Mercedes en ese momento, no había forma de reciclar, entonces como me volaba consumir esos plásticos, shampoos enormes con los plásticos, y después no los podía, empecé a hacerme shampoos, pero por ahí, por el tema de reciclar, que no podía reciclar, dije, bueno, empiezo a hacerme mis propias. Me copó y era algo que hacía mientras descansaba la mente o escuchaba un podcast porque necesitaba meter mucha información para saber qué iba a hacer. Y en una de esas noches que me pongo el aceite, uno de los aceites que había comprado y había mezclado con un aroma y estaba así como tipo, me acuerdo que tipo, que no, que no va a salir nada y yo ya renuncié. Dije, pa, qué bien que me hace este aceite, que me lo ponía en la piel, en el cuerpo, y yo sentía y me masajeaba y me daba un poco de calma. Ahí, en un momento surge esto de que es esto, Es es esto. esto. Es crear una marca, es crear una cosmética que sea disfrutable, que sea linda, que no tenga 80 pasos, que Que sea pueda súper sostener. efectiva, que yo decía, que sean poquitos pasos y que yo ya vea un resultado, y que tenga un aroma y que yo quiero para poder usarlo de noche y hacerme esos masajes y tal. Y pero Eh, fue después de haber pensado en muchos proyectos, es decir, cayó porque tenía que caer en algún momento, pero no hubiera salido de entrada, si yo claro. solamente hubiera buscado eso. Es como lo que a veces me contás de las 100 ideas que habías hecho, que Lucre siempre me cuenta que escuchó en algún lado, no me acuerdo, en algún podcast de los que habrías escuchado en aquel entonces, de que empezó a trazar, a pensar en 100 ideas como para emprender en esas. Y yo creo que de ese ejercicio también te sale por más que no lo hayas pensado directamente, el crear cosmética, lo hiciste. Entonces, me encanta que haya salido de una necesidad, porque creo que las marcas que nacen de una necesidad son marcas que tienen alma. Y ahora lo que quiero que nos cuentes es lo siguiente de los próximos años, porque ya más o menos sabemos la historia. Me contactás y empezamos a trabajar juntas en lo que sería Alma. Entonces, diciembre de 2021 nace Alma y ahí, contá cómo vivimos el lanzamiento de la marca. Primero, que es de las cosas que más nos preguntan es cómo nos conocimos, y nos conocimos porque yo, obviamente, de esa idea a concretar en algo, era impensable que yo lo pudiera hacer, yo hacía algo que disfrutaba, pero no se podía comercializar. Entonces, buscar una química que le diera valor a mi idea, porque yo tenía una idea.
y eso así no tenía ningún valor. Entonces, salí a buscar química, como quien te dice, necesito una química, y eso me parece que está re bueno porque todo el mundo, bueno, ve la química que tenemos, la química que tenemos entre nosotras. Y fue de esas cosas cuando yo le decía hoy, justo que me junté con las abogadas, les decía, es como que en la vida tenés ciertas suertes. Bueno, esta es una de nuestras suertes, habernos encontrado de las cosas del destino, porque bueno, podríamos, no sé, fue de las cosas más random que nos pasó. Lo más random. Realmente no había nada que fue en ese momento que yo te busqué, porque capaz que en otro momento te hubiera buscado y ella no estaba, ya no sé lo que fuera, o yo, bueno. Entonces fue muy random, vos enseguida te colgás con la idea, pero a mi idea le das toda una vuelta, porque yo tenía con idea, estaba más onda, no en el mundo químico, de la cosmética, así que vos le das todo ese valor a la idea, conectás con toda esta parte que yo venía de sostenible, de disfrute, de simple, de poco, vos le das mucho valor a eso, empezamos ese día, tipo al otro día a buscar, vos empezás a desarrollar, a pensar en que ya lo tenías muy en la mente también. A mí me sorprendió, tipo, ¡pum! Quiero esto. Este es el producto. Es el antioxidante, que es el producto más vendido de Alma. Creo que tipo lo dijiste a los 2 días de que yo te Yo contacté. No sé, ya estabas siempre pensando. fantaseaba. Tenía como en una caja de reserva ahí, tipo, el día que me digan qué quieres hacer, te digo. Y era como que vos estabas esperando que alguien viniera y dijera, quiero esto, Alfon. Y vos tipo, fue tipo, ¡pum! Es que Los yo primeros estaba en aquel resultados. entonces, era como una fantasía que tenía él. Bueno, si tuviese una marca, ¿qué es lo que haría? Pero esa fantasía la proyectaba a mis 40, 50 años. Yo, mi proyección de vida, mi plan era recibirme, trabajar en una empresa, hacer carrera, un poco lo mismo que vos, ¿no? Lo que te dice la sociedad, que es correcto de cierta forma. Pero nunca me imaginé que alguien a mis 24 años me fuese a decir, vamos a hacer una marca de cosmética. A Pero mí, a bueno, mí me encantó eso de que vos ya tenías pronto, es decir, como que la parte tuya y el éxito, que son los cuatro productos base, que es el limpiador, el aceite, el serum y la crema, ya estaban casi pensados. Es decir, fue increíble. Por eso digo, fue increíble cómo se dio. Y salimos a buscar laboratorio, bueno, anduvimos ahí entre unos y otros. Fue todo muy rápido. A los 6 meses ya teníamos la marca y a los seis sí. meses estábamos lanzando la primer lote, que habíamos hecho 100 de cada uno, ¿te acordás? Ya 100 de parecía una cada locura. uno y nos duraron ¿cuánto tiempo? ¿Eh? 100 de cada uno y cuánto nos duraron, un montón de tiempo. Y nos duraron muchos meses. Es decir, ahora cuando Alfa me dice, vamos a hacer esto, dije, voy a ver cuántos pedidos vendimos en el primer año. 200 pedidos. 200 en un año. Imagínense que no era ni uno por día. Claro, Yo me acuerdo de aquellos tiempos que a veces decía, ay, pa, hace 4 días no cae ni una venta. Era una sí, locura. Es decir, uno lo ve ahora y era tanta la ilusión. Por eso, ¿qué pasa después del lanzamiento? Había mucha ilusión, estábamos convencidas, estábamos felices, estábamos, nada, simplemente una persona que no conociéramos y que estuviera comprando, eso era mucho, porque hasta ese momento nos compraban todos los amigos, familiares, pero cuando veíamos una persona que no conocíamos el nombre, nos re emocionábamos, porque decíamos, sí, sí, bueno, sí. hay ya una persona que no Sí. nos conoce que está comprando Alma. Entonces, ese primer año fue así, pero fue. Yo armaba Nosotros, los pedidos. vos armabas los pedidos, yo estaba en Mercedes. A veces vos tenías tal cosa y yo empezaba a mandar todos los pedidos por DAC desde Sí. Mercedes. ¿Acá? Qué No locura. sé, como ese 2022, aunque fue, si lo mirás desde ahora, fue terrible, no se vio tan mal porque estábamos con mucha ilusión, creo. Ujú, Yo ujú. también, una cosa súper importante, cuando renuncio, yo durante mucho tiempo ya venía haciendo mis ahorros y renuncio, y también renuncio y me agarro todo ese dinero y dije, todo este dinero lo tengo que guardar para vivir. Entonces, yo también tenía un tiempo y hasta ese tiempo, hasta ese año, año y medio, yo iba a estar bien Claro, en o mi sea, final. vos tenías vos renunciás, tenías tus ahorros de toda tu vida y esos ahorros tenían que ir para la marca, para emprender y a su vez para mantenerte. Entonces, me imagino, no, lo sé, vos tenías como una fecha límite de decir hasta cuándo puedo tirar, hasta cuándo puedo ir sin tener un ingreso, porque los primeros años no teníamos ningún ingreso
y cómo viviste, que a mí me imagino que debe ser un poco, un poco no, súper desafiante el pasar de tener un sueldo de gerenta de operaciones en un banco a no tener nada y que pasen los días, los meses, los años y que no haya ningún ingreso. En algún momento te tuvo que, tuviste que hacer algo para que esto cambiara. ¿Qué pasó? Sí, ese fue el 2023. Empezamos, bueno, seguíamos con La Roca y todo, bueno, en un momento... Y yo ahí me preguntaba, ¿cómo hacemos? ¿Qué tiene que pasar para pasar de un pedido al día a dos pedidos al día a tres pedidos? Es decir, primero tener un pedido por día, que decíamos que el primer año no lo tuvimos. Después, ¿cómo eran dos? ¿Cómo se haría para pasar a tres pedidos por día? ¿Cómo se Era escala? tanta las ganas, creo, ¿te acordás? Eran tantas las ganas de entender cómo podía pasar eso. Nosotros hacíamos en las redes, estábamos en Instagram, pero ¿cómo podías empezar a que... y yo decía, debe haber alguna forma, tiene que existir, pero no la encontrábamos. Estuvimos 2 años y medio sin encontrar esa forma. Entonces, el 2023 creo que fue, ahí sí, que yo caí, vos te vas, 2023 fue cuando vos te fuiste a A España, España, sí. Alfon se casa y se va a España, y yo le tengo que decir, Alfon, tenés que, es decir, andá tranquila, sin ninguna, me acuerdo, como no te sientas mal, tenés que ir a buscar un trabajo, tenés que estudiar, y bueno, y me quedo con Alma y veo qué podemos hacer. Es decir, vos estabas obviamente siempre ahí dándome todo el soporte, pero en un momento vos también tenías que hacer eso, que era lo que vos soñabas, que era ir a España, que para eso tenías que trabajar. Empezaste trabajando, estudiando y trabajando 8 horas en la perfumería. Y yo ahí sí me sentí, ahí creo que después que vos te fuiste, estuvo durísimo por eso, Mm, porque bueno, en realidad estábamos lanzando el cero en el foliante también, entonces eso sí. estuvo bueno, En realidad yo creo pero que el punto, el peor punto fue después de lanzar el exfoliante. Fue cuando ya marzo, enero. enero o febrero de 2024. Después ahí, y aparte yo ahí hice mucho, entonces ahí dije, tengo que cambiar. Es decir, a mí me entristecía tanto tener que cerrar la marca o tener que, porque ahí yo miraba también, en el 2023 ya tuvimos 1000 pedidos, no era que era nada, la nada misma, pero 1000 pedidos en un año no es nada, es decir, apenas se mantiene la empresa. Entonces, en diciembre de ese 2023 dos cosas importantes que definimos a nivel, porque uno tiene que saber que la vida personal impacta mucho en la profesional y la profesional impacta, es decir, están totalmente correlacionados. Entonces, yo vivía en Mercedes, tenía 2 hijos chiquitos, mi esposo, Nacho, trabajaba 3 veces a la semana acá en Montevideo. Yo estaba 3 días sola con los nenes, más que él iba, que venía, que a veces estaba colgado, tipo, no podía seguir, no sé, el ritmo de la familia porque estaba ausente en muchas situaciones. Entonces ahí definimos, le dije a Nacho, nos volvemos a Montevideo, eso fue la primera decisión, porque necesitaba contención, es decir, la marca, yo para explotar la marca, para explotarme a mí misma, para encontrarme de nuevo, necesitaba contención, que la tenía con mis padres y con todo allá en Mercedes, pero no era yo necesitaba el equipo, el uno a uno, el estar todo el día y salirme de ese rol tan maternal o sí, tan enfocada que tenía también en los niños. Entonces, eso y después lo otro, formarme. Es decir, te necesitaba eso, ese complemento, y ahí vinimos a. Entonces el 2024 empieza que en marzo me mudo a Montevideo y en marzo empiezo una formación donde empecé a formar. En noviembre contrato a Mariana, me acuerdo que Mariana estaba desde que yo le dije, por hora, Mari, porque no hay mucho para hacer. Pero lo que hay para hacer, digo, que yo pudiera delegar, pero lo que hay para hacer lo vas a hacer vos, porque yo voy a estudiar. Fue tipo, igual a ella me acuerdo cuando llegó, yo le digo, esto va a ser una gran empresa. Mariana siempre me decía, el día que te sentaste conmigo a contratarme, ya veías todo lo que iba a pasar, pero faltaban meses porque era como que se estaba gestando eso que venía. Mm, mm. Y todo cambia ese marzo, en marzo del Sí. 2024, cuando hago esos dos cambios, que ahí, no sé, la que esté escuchando,
es como, es importante que no solamente pensamos cómo vamos a mejorar en nuestra marca o en nuestro empleo o en la profesión que tenemos, tiene que haber una sintonía, porque ¿cómo vamos a pretender reventar algo si tenemos muchos roles y estamos muy a full en todos? Entonces necesitamos delegar, necesitamos equipo, necesitamos todo eso. Entonces ahí en marzo se da todo eso y empieza, bueno, esta nueva etapa de Alma que está, ha La sido que estamos preciosa. ahora. Claro, porque algo que no mencionaste, pero vos sí me mencionás mucho, es el hecho de que vos cuando renunciás, en parte, lo que buscabas era poder trabajar menos y estar más tiempo con tus hijos. Como que asumir un poco más el rol de madre y que en un momento te diste cuenta de cómo viviste el emprender siendo madre y cómo después te diste cuenta de que si seguías de la forma en la que estabas no ibas a llegar a ningún lado. ¿Cómo fue el volver a empoderarte y salir a darlo todo para conseguir tus sueños, que eran que tu empresa prospere? Lo que pasa es que yo al menos, o creo que en general a veces nos pasa que vamos de extremo a extremo, ¿no? Estamos en un extremo, claro, entonces yo trabajaba 80.000 horas totalmente dedicada a mis hijos, con mi niñera acá en Montevideo 100%, y de repente, claro, estaba tan saturada de eso que me fui para el otro extremo. Es decir, te vas al extremo de que los querés llevar al club, al gimnasio, irlo a buscar a la escuela, sacarlo de la escuela, te vas al otro extremo, porque como que vas a compensar todo lo que no hiciste antes. Me parece que es bastante característico más de las mujeres, ¿no? Que nos tenemos todas esas culpas porque eras recorpo y no sé qué, y ahora te querés ser madre 100%. Entonces, claro, yo pienso en esa mujer de 39 años que renuncia y que quiere emprender y que quiere hacer su marca propia, pero era imposible, pobre mujer. A veces yo ayer, el otro día decía, le pido, le agradezco, le pido perdón también porque claro, es decir, como que en el momento que más necesitas foco en tu trabajo es cuando, porque estás haciendo tu empresa, es decir, si hay un momento que necesitas foco es cuando estás haciendo tu empresa, porque ahí sos todos los roles, en tu trabajo de dependiente sos un rol, pero cuando estás haciendo empresa sos todos los roles, ahí se me pone también que quiero ser madre 100%. A ver, lo digo de esta manera que no suene plástico, ¿no? Es que uno quiere ir y darlo todo por mí, estar muy cerca porque está para cubrir ciertas. ¿Qué pasa? Vivo esos años entre medio, en ese de que no, ¿cómo hago para estar así, pero para emprender, para dedicarle tiempo? Y, y ahí es cuando digo, no, no, necesito un equilibrio, es decir, necesito de vuelta volver, no puedo estar en el foco 100 de niña, de los niños, es decir, necesito equipo, una persona que cocine, una persona que limpie mi casa, un esposo que vaya a buscar a los hijos, digo, que en ese momento lo hacía yo, pero no porque él no quisiera, porque yo quería estar full. Todo. Hoy en día, no sé, hoy en día realmente delegué, casi yo, Nacho va a buscar y lleva y trae a los nenes, a las actividades va Nacho, es decir, yo estoy en casa, recibo, cocino con ellos, estoy en casa, pero no estoy en el ida y vuelta, ellos están en el colegio, están 8 horas en el colegio, entonces en marzo cambia todo porque, bueno, los roles se sincronizan, armamos equipo, y bueno, empezó, y yo vuelvo a un centro, es decir, dejé de ese extremo y ahora me volví un poco más, es decir, yo diría que estoy pasada para el otro lado de vuelta, me vine al mundo muy obsesivo del trabajo, pero fue el año pasado que tuve que ponerme así, en ese modo, para sacar Alma adelante. Es decir, no iba a sacar una empresa adelante si no estás laburando. Es decir, hay un año en tu vida, siempre trabajé mucho, pero hay un año que tenés que laburar con un foco tremendo. Es decir, te invitan a hacer algo, no. Vamos a hacer, no. No sé, voy a hacer gimnasia, no. Era todo, no. Todo era no. Era solamente foco en el trabajo y mis hijos, mi esposo, es decir, familia. Eso hizo eso fue el año pasado, un foco así, todo tipo, todo. Obviamente, logramos lo que queríamos. Yo terminé y vos terminaste, porque la próxima nos tocará hablar de Alfon en estos 4 años, que también fue increíble. Eh, pero terminamos bastante reventadas y este año empieza.
divinamente en otra fase, en otro momento, y sí buscando ya un centro entre esos extremos que tenés que ir viviendo para llegar y para Exacto. lograr. Es que yo creo que es como lo que vos hablabas del péndulo, de que bueno, estabas en un extremo, pasaste hacia el otro y después desde ese otro te diste cuenta que no, que tampoco lo querías eso y te volviste a ir Mm. hacia el otro y ahora estás como que ya un poco más suavemente llegando a, aunque no creo que en la vida haya un 100% centro y equilibrio, pero me parece muy interesante lo que decís, sobre todo porque yo no soy madre y que puedas dar como este punto de vista de cómo es emprender, pero emprender de una forma muy ambiciosa, o sea, emprender con los objetivos súper claros, de decir, yo quiero llegar a esto, quiero llegar a esta facturación, porque no nos contaste nunca, pero vos tu objetivo con Alma era que, además de emprender y todo, sigamos a lo económico, vos querías que Alma te pagara lo mismo que te pagara el banco. Yo quería que Y más, quería que Alma me querías pagara a más, mí, claro. el banco o más, y que cuando yo digo yo voy a tener una empresa que me va a pagar más, quería ser la CEO, te voy a decir, quería ser la CEO de mi empresa porque quería tomar decisiones de valor para la empresa. Exacto. Y el año pasado, cuando empezamos a trabajar, a formarme y a pensar en marketing y en cómo vender mi producto y todo esto, y me hablaban de números, y yo decía, pero eso no es posible venderlo en Uruguay. Es decir, yo empezaba a pensar, ¿cuánto puedo vender en Uruguay? Y cómo podemos hacer? Y este año 2025, no cuando empieza el año, pero a medida que van pasando los meses, hace poquito con iPhone, definimos que vamos a vender $1 millón en Alma en el 2025. Y Es imagínense nuestro objetivo. que hace 3 años vendía 200 pedidos en un año. Bueno, esos son muchos pedidos no sé, no me acuerdo ahora cuántos son, pero son como unos 20.000 pedidos para pedidos, Son son muchos compras. pedidos. Entonces, pero ¿cómo logramos todo esto? ¿Cómo se logra? ¿Cómo logramos esta fortaleza? Porque ahora cuento mi historia, pero es algo de las dos. Es esto, con que lo dejamos todo en un momento, pero por nosotras, por nuestra marca, que lo hacemos muy seguido por otros, por una relación, por un trabajo ajeno, pero es difícil que la mujer se pare y deje todo por su marca. Ujú. Lo dejamos todo por nuestra marca el año pasado, estudiamos, no paramos, no delegamos porque queríamos aprender. La ambición de aprender de las dos fue increíble, fue mano a mano. Eh, y bueno, recién ahora estamos pensando en delegar, en formar equipos. Bueno, ya tenemos algunos equipos, ya tenemos equipos armados, pero bueno, delegar las partes que nosotras más valor nos dieron. Y bueno, el trabajo así furioso, pero con foco, con objetivo, con ponerse un número. Bueno, nosotras desde que nos ponemos objetivos numéricos, cambió todo, ¿verdad, Alfon? Al Todo, principio, tanto de pedido como de facturación. O sea, sí, para mí es algo que eso también es súper interesante de hablar acá, porque a mí a veces me preguntan cómo haces para llegar a los pedidos o cómo, el otro día me preguntaron por Instagram y para mí era una persona que creo que era que vendía un servicio. Y para mí algo que es súper claro es visualizar un número, empezar con un número, por más chiquito que sea. Quiero vender tantos pedidos al mes. Bueno, visualiza ese número, créetelo que ya lo vendés y obviamente que encontrar la forma, cueste lo que te cueste, de llegar a ese número. Pero nosotros desde que trabajamos por objetivos, ha cambiado todo. y me quedo con cuando hicimos el lanzamiento del Retinol, que teníamos objetivo 1000 Retinol. Alfon me dijo el En 3 días. día, en 3 días, 1000 en 3 días. Ese fue el objetivo de los más fuertes que nos pusimos desde que empezamos. Pero lo que me acuerdo que me dijiste me mandaste una meditación un rato antes del lanzamiento, porque yo Sí. estaba muy nerviosa, habíamos trabajado muchísimo para ese lanzamiento y estábamos muy, muy nerviosas de que todo saliera bien, desde la web, la logística, el armado, todo, son muchas cosas. Y me mandaste una meditación que era manifestar, pero no manifestar de tipo deseo, tal cosa. Era tipo, bueno, cómo se da, cómo la Una gente, visualización. la visualización, pero hasta que la persona estaba poniendo el producto.
Entonces, cuando vos pensás en ese objetivo, en ese número, aparte aprontás la empresa en todo su sentido para ese número. Te aprontás vos para ese número. Es decir, por eso nosotras nos cambió la vida desde el año pasado que empezamos a decir, bueno, este mes hay que llegar a este número. Y a veces estábamos a unos días y no llegábamos y decíamos, algo hay que hacer, es decir, ¿Se algo de llega o alguna se manera llega? hay que llegar a ese número. Y eso nos daba reputación a las dos para el próximo mes, para decir, pues, si el mes pasado llegamos, ¿por qué este mes no vamos a llegar? Claro, Al principio todos los meses teníamos miedo, ¿te acordás? Yo decía, sí. ay no, si vendemos mucho este mes, ¿cómo vamos a ver el mes que viene? Después, ahora ya es natural en nosotras el decir, es decir, este mes crecemos tanto. Es decir, nosotros todos los meses consecutivos creo estamos creciendo distintos Sí. porcentajes, es superar el mes anterior. Entonces, nada, nos aprontamos, pensamos las campañas, pensamos la forma de vender, la forma como lo que tiene, la atracción que va a haber ese mes o lo que queremos darles y sabiendo que tenés un buen producto, es decir, el buen producto y el foco es lo que nos despegó Lo y es lo hace que nos todo. permite estar Mm. donde estamos ahora. Y bueno, y por eso también, volvamos al principio y ya para ir redondeando, es por eso que es tan significativo este año, porque gracias a que tuvo esa mujer que era yo la fuerza para tomar esa decisión que es tan difícil, hoy estamos viviendo esta realidad que no hubiera sido posible de otra manera, así que por eso también Alfonso se emociona cuando me lee, porque bueno, obviamente que nos marca las vidas a las dos, aprendemos las dos, y no solamente, no solo se trata de facturación y de sueldos y todo eso, sino lo que aprendemos con Alfon, de la gente que nos rodeamos, los viajes que nos hacemos, las vidas que tenemos. Eh, Todo. El poder trabajar de algo que realmente te apasiona. Para mí es eso, es poder trabajar con propósito. Eso para mí ya no va por un tema de facturación, no va por un tema de cuánto vender, va por un tema de que es algo más allá. Y yo por eso, Lucre, te agradezco porque realmente nunca me imaginé poder estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, que me apasiona terriblemente a mi edad y todo lo que hemos recorrido, porque no nos da para resumir todo en 45 minutos, pero ha sido un aprendizaje tremendo y lo que queda por venir, porque ahora esto recién está empezando, quedan muchas cosas y la verdad que es un privilegio poder compartirlo contigo. Y me parece que es súper, súper inspiradora tu historia para otras mujeres que estén en la misma que vos, porque sé que tu generación es una generación que, como decías, se crió con el estudio, hago carrera y después me jubilo en ese lugar. Y a los 18 años, la verdad que muchas veces no tenés ni idea de qué querés hacer de tu vida. Ni siquiera a los 40 tenés idea de qué querés hacer con tu vida a veces. Entonces, me parece súper inspirador como tu caso, que si vos pudiste, por ahí, si hay otra persona que nos esté escuchando, otra mujer que nos esté escuchando, en una situación similar a la de Lucre, que quiera cambiar su vida, que quiera buscar su propósito, hacer algo diferente. Lucre te ayuda, escríbanle a ella y que a mí sepan que se puede. es que cada vez que se acerca alguien y me dice y me cuenta, mi esposo siempre dice, sos una opinóloga. Es que me gusta, es decir, es que hubo, y yo le compartí a Alfon, hubo tiempos que estábamos decíamos, ¿qué hacemos? Que ahora yo tengo cierta información, que es compartirla al final del día, porque cada uno con la información va a hacer lo que pueda. Nosotros tomamos cierta información y es decir, empezamos a trabajarla y fuimos por un lugar. Cada uno puede hacer con la información lo que quiera, pero Exacto. el tener la información es muy valioso. Esto que estamos contando, de que no es una idea que no es una pasión, que tenés que pensar en 100 cosas para que te llegue lo que vas a hacer, es decir, va por ahí, no va a salir de otra manera. Y que sí es posible y que somos el fiel reflejo de que es Ejemplo. posible, de que te crees una marca con valores, con propósito, con un buen producto
y que te vaya muy bien. Si es posible, porque no, nos pasó a nosotras y tal. Es decir, lo único que hemos hecho es esforzarnos, es trabajar y es Y aprender disfrutar mucho, aprender mucho. mucho. Aprender mucho de marketing, de cómo vender, eso que es clave, que eso era lo que a nosotros nos faltaba. Teníamos buen producto, comunicábamos medianamente bien, teníamos las ganas, pero nos faltaba el saber vender, el dejar atrás las creencias limitantes que teníamos sobre la venta y formarnos en lo que, en marketing, que hoy en día sin marketing digital no haces nada, es muy difícil hacer algo. Entonces no paren Y hasta eso, encontrar la forma de... y no es Ah, salir a contratar a alguien que te haga marketing. no, Nosotras creo. no, Cuando les digo que en marzo 24 cambió todo fue porque nosotros nos pusimos a estudiar. Yo, todas las noches estudiábamos, bueno, en mi caso yo de noche, ¿no? Pero porque de día había que trabajar, pero hay que estudiar el marketing, hay que entender cómo vender, hay que entender el valor que estás dando y cómo comunicarlo. Ahí está la clave de una empresa Alma antes y otra después, no pasó nada. Es decir, los productos siguen siendo exactamente los mismos, fuimos agregando algún producto, pero el producto, nosotras, todo era lo mismo. Simplemente empezamos a hacerlo diferente en cuanto a comunicación, en cuanto a herramientas que usamos, en cuanto a publicitar nuestros productos y a venderlos desde que sé que te estoy dando algo que es bueno. Cuando uno exacto, está convencido de que tiene un producto que es bueno y lo vende desde ese lugar, ya está, las ventas llegan solas de alguna manera. exacto. Pero esa es la clave y nada, y no quedarse con las ganas, no No quedarse con quedarse las con las ganas. ganas, que la vida no es nada. La vida no es nada, no me imagino poder llegar a vieja y decir, ay, no me animé a hacerlo. Y si fracasás, fracasás, y bueno, todo es aprendizaje, no es Yo fracaso. decía, si no anda, me voy a las 8 horas de vuelta, porque al final del día, ¿cuál es lo, Claro, qué es lo- ¿qué es lo peor obviamente, que puede pasar? no iba a ser tan buen sueldo, es decir, iba a tener que empezar de vuelta, obvio que pueden estar, es decir, que cuando te arriesgas, el salto puede caerte para un lado o para el otro, pero, es decir, pero el no pegar el salto hace que hay un Sí, momento que ya está. Es decir, si yo no lo hacía en ese momento, como que ese momento, hay momentos que hay que agarrar un poco, me pasaba lo de la pandemia, esto, lo otro, hay que agarrar ciertas cosas, o a veces pasan en las empresas, es decir, en ese trabajo que yo tenía, de tanto en tanto se reduce personal, hay que agarrar esos momentos y decir, bueno, aprovecho este momento que me sumo a esta ola, es la oportunidad, agarro es la el inercia. lo Ujú. voy a lograr porque tengo, y está en vos, nada más, en vos. Exacto, Así porque que depende de vos. Entonces ahí ya está hasta donde vos quieras llegar. Bueno, Lucre, se nos hizo bastante largo comparado con lo que queríamos. Seguro que nos dejamos muchas cosas para conversar, pero fue un placer. Y si esto les gusta, empecemos a hacerlo más la, frecuentemente y la nos próxima, preparamos. queremos que reaccionen, no sé dónde lo vamos a estar compartiendo esto, pero No bueno, tenemos ni idea de dónde lo vamos a subir, supongo que a YouTube, pero la próxima queremos la historia de Alfon, así que pongan muchos me gusta para que la próxima me toque a mí entrevistar qué pasó en estos 4 años en la vida de esta mujer que van a ver lo que es. Muy, muy, bueno, muy tremendo. pero muchas gracias a las que nos estén escuchando y no sé si puede que nos veamos la próxima, no sé qué será de esto, pero ya lo descifraremos. Gracias por escucharnos y gracias, Lucre, por contarnos tu historia. Gracias a todos por estar ahí. Chau, chau. Beso.